Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nodos Sistemas Agroalimentarios correspondiente a la red de especies. Les recuerdo que pueden suscribirse, comentar y compartir este contenido, al igual que seguirnos en las diferentes plataformas en donde estén escuchando o viendo este podcast, dejar sus calificaciones y con esto poder llegar a más personas. El día de hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Gerardo García Vargas. Él es médico cirujano con maestría en ciencias en la especialidad de biología celular, doctorado en ciencias con especialidad en toxicología por parte de Simvestab IPN y un doctorado en toxicología por the British Council and the Toxicology Unit, Medical Research Council en United Kingdom. Él es profesor e investigador titular de la Universidad Juárez del Estado de Durango, responsable del Centro de Salud Ambiental, Servicios de Salud de Coahuila, responsable del Programa de Prevención y Manejo de la Intoxicación No Ocupacional de Torreón. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional de 2004 a la fecha, nivel 2. Cuenta con 84 publicados en revistas indexadas con arbitraje estricto, así como libros especializados de capítulos de investigación extensa como monografías o antologías, con un número total de 5, y su principal área de interés es toxicología de metales en poblaciones humanas. Buen día, doctor, bienvenido. Él Buenos nos, días. Ujú. Buen día, él nos dará a conocer un tema muy interesante que lleva por nombre la ruptura del ciclo del agua y sus repercusiones en la salud ambiental de la región lagunera, hidroarsenicismo crónico regional endémico. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eduardo. Y al nodo de toxicología agroalimentaria o de crisis agroalimentaria por parte de la Red Nacional de Especies. Vamos a hablar de... Es una historia que se repite prácticamente en todo el país. Tal vez lo que distingue a la región lagunera es que está más documentada y pues este título es lo que yo creo que más refleja lo que está sucediendo. Cómo el desarrollo económico, social, urbano y agrícola rompe el ciclo del agua y eso tiene repercusiones. Yo como trabajo salud, pues lo veo desde el punto de vista de salud, pero repercute en todo el ecosistema y de la región. Ese es parte de un proyecto que hemos estado trabajando varios grupos, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Yucatán, con algunos grupos de la sociedad civil organizada que nos han estado apoyando. Parte del proyecto ha sido financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Bueno, primero pues vamos a ver dónde está la región lagunera. Está típicamente es en el centro norte de la región lagunera. Aquí está sombreado, abarca básicamente dos estados, que son Durango y Coahuila. Es una región que está constituida por 11 municipios. Básicamente se considera que son la cuenca media y la cuenca baja del río Nazas. Aunque también tenemos otro río endorreico que es el río Guanabal. Es una región muy plana, sobre todo lo que se llama el Gran Valle, que está principalmente en el municipio de Gómez Palacio, Tlahualilo, Francisco y Madero, Viesca y San Pedro de las Colonias. Este es un dibujo rudimentario que se hizo en 1787
cuando llegaron los primeros colonizadores a la región lagunera. Lo que llamamos, dejen ver, pongo mi puntero láser, lo que llamamos propiamente la región lagunera es este valle que está aquí. En aquel tiempo le llamaron región lagunera de Parras, pero básicamente es toda esa región, incluyendo parte de esta llanura. Y el río Nazas, pues viene de la Sierra de Durango y riega la región lagunera, y además hay otro río que es el río Aguanaval, que llega a la región por el lado sur de la región. Entonces, esto es lo que es la región lagunera. Ha sido una región agrícola muy explotada porque tiene agua. A pesar de que la región lagunera es parte del desierto chihuahuense, tiene agua por la afluencia de esos dos ríos endorreicos. Obviamente, pues como es una región plana y con ríos, pues tradicionalmente era una región de múltiples lagunas, por eso se le llama región lagunera. Desde el siglo XIX, las características climáticas de la región impulsó mucho el cultivo del algodón. Y el algodón tenía muy buen precio, tuvo muy buen precio hasta la década de los 60 del siglo pasado. Y esto fue por mucho el cultivo principal de la región y excepto algunas pues, otras hortalizas o frutas, el principal cultivo de la región era el algodón. La región lagunera, como todo el país, pues estaba dividido en haciendas y esas haciendas explotaban eh, el agua y las regiones agrícolas para producir. Sin embargo, con la Revolución Mexicana y sobre todo cuando entró al poder el general Lázaro Cárdenas, esto provocó un experimento social y económico en la región lagunera, donde la región lagunera fue en mucho el laboratorio de la reforma agraria impulsada por Lázaro Cárdenas. Entonces toda la región se dividió, bueno, primero se abolieron las grandes haciendas y se impulsó el desarrollo de ejidos bajo el concepto de aquel entonces y que era darle tierra a grupos de campesinos para que mediante una propiedad comunal o comunitaria hicieran la producción agrícola con un apoyo muy importante del gobierno federal. Y entonces, como resultado de este experimento, se impulsó el desarrollo de la región lagunera y la primera presa que se desarrolló para regular las avenidas de los dos ríos, pero sobre todo del río Nazas, que es el más grande, se hizo lo que se llama la presa Lázaro Cárdenas, también conocida como el Palmito. Es una presa bastante grande, con 3.559 hectolitros para poder manejar. Y este fue el principal surtimiento de agua para ciclos agrícolas en la región. Se terminaron estas presas en los años, esta presa a principios de los años 40. Después, para dar una regulación más
controlada de los afluentes del río, se hizo lo que se llama una presa reguladora, que es la Francisco Zarco, y esta lo que hizo fue todavía tener un mayor control sobre el río Nazas. El resultado es de que prácticamente se interrumpió el flujo del río Nazas después de la presa reguladora. Y entonces todo el valle de la región lagunera ya no recibió agua por el río, sino recibió agua por canales. Canales que en un principio eran sobre suelo natural, lo cual de una u otra forma seguía alimentando los mantos acuíferos de la región. La región tiene un manto acuífero bastante grande, ya menos que antes, pero sigue siendo un manto acuífero bastante amplio. Y ahora se hicieron los canales revestidos, los cuales interrumpieron la alimentación del manto acuífero. Posteriormente, ya a finales de los años 50 o principios de los años 50, se empezaron a desarrollar el uso agrícola, pero a partir de pequeños propietarios, o sea, la propiedad privada agrícola, y empezaron muchos de ellos a hacer tratos de alianza o de renta de tierras y de derechos de agua de los ejidos. Entonces, esto empezó a cambiar el modelo de producción agrícola en la región. Paulatinamente se fue haciendo más fuerte el sector agrícola. También varios problemas de corrupción en el Banco Nacional Rural hizo que los ejidatarios empezaran a pauperizarse y a tener menos recursos, menos capacidad de inversión. Y eso hizo que empezaran a hacer alianzas o rentas de usos de suelo y de usos de agua hacia los propietarios privados. Entonces, los propietarios privados empezaron a perforar pozos, aprovechando el acuífero tan grande que existía, un acuífero que se formó en la acumulación de agua trasvasada por estos dos ríos durante miles de años. Entonces se empezó a regar la región lagunera, pero principalmente con un modelo agrícola privado. Ahora, el desarrollo agrícola y posteriormente el desarrollo industrial, a principios finales del siglo pasado, del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo un gran desarrollo industrial basado básicamente en el algodón. O sea, se hicieron compañías textiles, se hicieron compañías aceiteras aprovechando el aceite de la semilla del algodón, industrias jaboneras aprovechando estos aceites, industrias que empacaban y prensaban el algodón para su venta. Entonces, en la ciudad de Torreón, sobre todo impulsado también por el paso del ferrocarril, se empezó a existir una industria cada vez más fuerte. Además, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se empezó a construir y a operar una fundidora para extraer plata, plomo y zinc y algunos otros metales a partir de las regiones mineras que existen en Durango, en Chihuahua y en Coahuila. La laguna no tiene
un desarrollo importante de minas, excepto por las minas de mármol, porque el contorno de la periferia de la región lagunera tiene unas sierras, pero son básicamente de calizas. Entonces, pero la más importante fue una industria fundidora que paulatinamente fue desarrollándose hasta finalmente tener una industria fundidora, metalúrgica, refinadora grande que concentra prácticamente toda la minería de plomo y plata y zinc del país. Y es la compañía de Metmex Peñoles. Entonces, a lo que voy es que con este desarrollo agrícola e industrial se empezaron a hacer núcleos de población y empezaron a demandar agua. Se empezaron a hacer, de hecho Torreón fue un prototipo en los años 20 de lo que era una ciudad moderna en aquellos tiempos, generalmente bien trazada y con servicios de agua y de drenaje. Y así empezaron a desarrollarse los organismos administradores de agua para uso doméstico. Esto es el plan hecho para el 2040, pero de una u otra forma nos operan aquí la población que atiende cada uno de estos sistemas administradores de agua. Ahora, el desarrollo agrícola, particularmente, porque es el que se lleva más del 85% de la extracción de agua en la región y también en menor medida el agua para consumo humano y uso industrial, pues ha representado una gran presión sobre el uso del acuífero. Típicamente, los datos que con pequeñas variaciones desde hace 30 años se tienen es de que se extraen en alrededor de 1,000 hectómetros cúbicos, o sea, 1,000 millones de metros cuadrados, digo, de metros cúbicos, y están concesionados, o sea, con agua ha dado los permisos de extracción de agua para 647 hectómetros. O sea, quiere decir que estamos extrayendo casi el doble de lo que está permitido. Esto hace que haya una extracción ilícita de agua y que se permitió y se construyó toda una capacidad económica y capacidad de generación de riqueza y de empleos que ahora hace muy difícil poder manejar esta extracción ilícita y que es lo que ha hecho que el problema mucho más complejo, porque uno diría, pues lo ideal es quitar la extracción ilícita, pero eh, entre grupos de poder y además la gran cantidad de gente que depende de esas actividades ha hecho que el problema sea muy difícil de abordar desde el punto de vista de gobierno. Ahora, ahorita la visión que se tiene en la laguna es de que es una región que tiene agua, porque tiene dos ríos endorreicos. El problema es que está mal gestionada el agua y eso ha empezado a provocar una serie de problemas. Nuestro grupo, que considera la Universidad Juárez del Estado Durango y que seguimos colaborando con el CIMBESTAB y la UNAM y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en diversas maneras, desde finales de los 70 empezó a quedar claro que
la región lagunera tenía arsénico. Había datos previos, sobre todo médico-clínicos, que indicaban que la gente, algunas personas presentaban un cuadro clínico típico sobre todo en piel, que provoca la exposición crónica a arsénico. Pero ya para finales de los años 70 y sobre todo finales de los años 80 empezó a quedar claro que había una área que abarcaba gran parte de la región que tenía altas concentraciones de arsénico. Estos son estudios relativamente de principios de este siglo, donde todavía empezaba a activarse lo que era la norma 197 modificada a principios del 2000, donde el nivel aceptable en agua era de 25 microgramos por litro de arsénico en agua, de bebida, o en agua, potencialmente de bebida. Y como vemos, pues la mayor parte de la región ya estaba contaminada con arsénico, que es lo que representa este color rojo. Quedaban algunas áreas, esta que se le consideraba el área de la burbuja, aunque ya tenía algunos puntos donde estaban en rojo, y en general por donde pasa el río se tenía una buena calidad, excepto en esa parte del norte de Gómez Palacio, del municipio de Gómez Palacio que está aquí, y el municipio de Francisco y Madero, y apareció otra área acá en el norte de Gómez Palacio, aparentemente limpia, o sea, por debajo de 25 microgramos por litro. Luego empezó a haber cada vez más presión por organismos internacionales hacia disminuir los niveles aceptables de arsénico, ¿no? Entonces empezaron a usarse ya los 10 microgramos por litro y empezamos a hacer un análisis más detallado del acuífero, sobre todo con agua en aquellos tiempos, y empezó a detectar lo que le llaman conos de abatimiento, así le llaman los hidrólogos, donde en las regiones agrícolas, sobre todo del norte de Gómez Palacio, de Matamoros, de Madero, en algunas partes, empezó a haber una mayor presión sobre el acuífero que disminuía el tiempo que se estima de vida. Entonces, si se fijan, pues hay áreas de la región que podríamos decir tienen entre 50 a 100 años, pero hay regiones muy presionadas donde se estima que el acuífero le quedan de 0 a 5 años, sobre todo más cercanas al área urbana. Aquí no estamos hablando de niveles de arsénico, aquí estamos hablando de los niveles de vida que le quedan a este acuífero. Son estimaciones, no es algo que tengamos una certeza absoluta, pero los modelos matemáticos del acuífero nos permiten estimar esta vida. Y en general se estima que si no hacemos algo, en general el acuífero útil le quedan 40 años de vida. Uno diría, bueno, pues acá tienen mucha agua que se estima todavía para 100 o más de 100 años. Pues sí, pero esa es la región que tiene mucho arsénico y muchas sales. O sea, no es nada más arsénico, sino son muchas sales, lo cual hace que
tener un agua útil para la agricultura o la ganadería también incrementa mucho el costo de utilizar esta agua. Y no se diga para el uso humano. Tendríamos que tener sistemas de purificación relativamente sofisticados como es el de ósmosis inversa, que es el más utilizado, pero es bastante sofisticado y además desperdicia mucha agua como agua residual. El abasto doméstico, aquí están los principales pozos donde se extrae agua para el uso doméstico. Obviamente la mayor densidad de pozos está en el área urbana. Sin embargo, hay pozos que abastecen a las poblaciones rurales, sobre todo de Gómez Palacio, de Tlahualilo, de Francisco y Madero y San Pedro. Y de aquí se lleva agua para estas poblaciones. Hay que recordar que estas distancias pueden ser bastante amplias. Por ejemplo, de este pozo hacia Francisco y Madero, básicamente puede haber distancias de 40 kilómetros. O de aquí a San Pedro pueden ser hasta 50 kilómetros. Esto, ¿por qué no se abren pozos acá? Porque estos pozos tienen niveles mucho más altos de arsénico. Entonces, como ahorita no se ha purificado el agua, entonces se toma agua de donde hay agua, donde existe agua con niveles más aceptables, vamos a decir, alrededor de 50 o 100 microgramos por litro. Son más altos que lo que indica la norma, pero todavía se pueden enviar agua a esas poblaciones. Ahora, el agua, o sea, la infraestructura que yo les mostré de los canales recubiertos, esos canales se recubrieron alrededor de los años 50 y 60. Quiere decir que ahorita mucho de la infraestructura hidráulica ya tiene más de 60 años. Esta infraestructura ha ido degradándose y esto ha provocado que la eficiencia en el manejo de las aguas superficiales, o sea, río y canales, sea baja. Su eficiencia se estima en 40%. Quiere decir que casi el 60% del agua no se utiliza propiamente en el riego. No necesariamente quiere decir que se desperdicie. El agua, una buena parte se va a evaporar por las temperaturas que tenemos aquí en la región la mayor parte del año, que usualmente son arriba de 30 grados en el día. Y otra agua pues se transmina hacia los mantos acuíferos, y uno pensaría que esta agua ayuda a que se recargue el acuífero. Pero hay que tener claro que la mayor parte se pierde por evaporación. Esto ha provocado que también haya una crisis hídrica de cantidad. O sea, además de la crisis hídrica de calidad, también repercute en una crisis hídrica de disponibilidad y de accesibilidad al agua. Y como ya habíamos hablado, desde los años 50 y 60, la mayor parte de las concesiones se fueron pasando de mano de los ejidatarios hacia los privados. Esto ha empezado a provocar conflictos sociales donde los ejidatarios van y presionan a Conagua reclamando cada vez mayor cantidad de agua. Ahora, el crecimiento desordenado de la población, aunque haya muchos pozos, ha provocado también que por lo menos
de 2017 hubo 30 conflictos en ejidos y colonias por abasto de agua a la población, no para uso agrícola, sino para la población. Y al igual que en otras áreas del país, entonces no se tiene que llevar agua por pipas y limitar el uso de agua de la población. El que el agua de los pozos tenga una calidad mala debido a la concentración de arsénico, sales, entre esas sales también el flúor, aunque no es de la misma magnitud que en otras áreas como San Luis o la ciudad de Durango, pero sí tenemos un problema también de donde los niveles de flúor supera una parte por millón, sobre todo en la periferia de la región. Entonces, esto va haciendo que haya un insuficiente abasto de agua de calidad. Entonces, esto hace que el 50% de la población usa agua de garrafón. El problema es, hasta ahorita, que hemos detectado en los últimos trabajos, es de que la gente usa el agua de garrafón para beber, pero no para cocinar. Y eso provoca una exposición a arsénico a través de los alimentos. También en la región hemos cuidado poco el ecosistema natural. La región lagunera típicamente no era un desierto, era un área donde predominaban los mezquites y los huizaches, y entonces la región era, en la mayor parte de la región, eran bosques de mezquites y de huizaches. Mezquites y huizaches que se ponían en un estadio bastante seco durante las épocas de secas, que va desde noviembre, generalmente hasta mayo y a veces hasta julio, agosto, pero que cuando empezaba a llover y cuando el río empezaba a llevar agua y se formaban las lagunas, esto se hacía un bosque de huizaches y de mezquitas muy vivos. Actualmente toda esa región se ha desmontado para cultivar agua. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí son los pocos humedales que nos quedan en la región. Este es un parque estatal que se llama Cañón de Fernández, que afortunadamente ya este año se dio el decreto para que fuera un parque federal, o sea, donde es un parque de conservación federal. Antes era nada más estatal. Y también se hizo ya una reserva que ahorita está a nivel municipal y estatal y se espera que pronto se están haciendo los trámites para hacerlo a nivel federal del cañón de Jimulco, que es por donde llega el segundo río, que es el río Aguanaval. El de arriba, este es el río Nazas, en el Parque Estatal de Cañón de Fernández, que está del lado de Durango. Y esta reserva del Cañón de Jimulco tiene áreas que son de Durango y áreas que son de Coahuila. Obviamente se han estudiado varias posibilidades de cómo obtener más agua. Una de ellas es buscar fuentes alternativas. Se han buscado tomar agua de las sierras calizas para surtir agua, sin embargo es un agua de mala calidad y con muchas sales. Esta flecha azul lo que nos denota es el área donde hay mayores niveles de concentración de arsénico. Por eso se dice que es la población más vulnerable, ¿verdad? Lo que ha sucedido es de que después de 50 años de que
hemos estado hablando y hablando de que el agua tiene arsénico, haciendo estudios, y la misma gente va dándose cuenta que familiares de ellos han tenido problemas de cáncer de piel, a veces han tenido que sufrir alguna amputación o les han dicho que tienen lesiones en piel debidas al agua o cánceres en otras partes del cuerpo como es pulmón, como es vejiga, como es hígado, próstata. Entonces la gente paulatinamente ha hecho el esfuerzo de tomar agua purificada. Y en casi todos los pequeños poblados, que hay más de 600 poblados en esta región, se han puesto sistemas de purificación, generalmente son privados, o sea, alguien del mismo pueblo o de fuera del pueblo, puso estos sistemas de purificación de osmosis inversa, que cuando funcionan bien, logran bien su cometido. El agua tiene un contenido de sales y de arsénico prácticamente de cero y también quita el flúor. El problema es que es costoso, cuesta, cuando está subsidiado o cuando al costo operativo cuesta alrededor de 8, 5 a 8 pesos el garrafón de agua. Sin embargo, el costo comercial fluctúa entre los 20 a 40 pesos, sobre todo en estas comunidades que eh, tienen más limitaciones de logística para darles mantenimiento o para llevar garrafones a ellos. De tal manera que en estas comunidades alejadas el garrafón de agua se vende a cerca de 40 pesos, o si tienen estas plantitas, pues sí les salga alrededor de 10 a 20 pesos. Aquí la única dificultad que hemos encontrado es de que estas plantitas operan casi sin control. En general, los muestreos que hemos hecho es de que sí cumplen la norma de 10 microgramos, pero algunas plantitas de estas no funcionan adecuadamente y a veces presentan concentraciones de agua por arriba de la norma, ya sea de 10 microgramos o incluso algunas arriba de 25 microgramos. Y el otro problema es que la gente que lleva botellones de agua, los comerciantes que llevan botellones de agua, los que lo van llevando pueblo por pueblo, que no son de las grandes marcas, pues también no hay mucho control sobre la calidad del agua que les venden. Entonces, o sea, falta supervisión de la normatividad del agua que se vende en estas poblaciones. Bueno, el efecto del arsénico básicamente tiene múltiples órganos o tejidos blancos. Típicamente es la piel, lo que está aquí, lesiones dérmicas, epiteliomas de la piel, cáncer de piel, dermatitis, verrugas, lesiones ulceradas. En las palmas de las manos provocan hiperkeratosis palmar y también en los pies. Puede haber cambios hematológicos, puede haber cambios hepáticos. Entre los cánceres asociados a arsénico está el cáncer de hígado, en pulmón, el cáncer de pulmón y también se han descrito problemas pulmonares que los médicos le llaman bronquiectasias, que quiere decir que los bronquios se deforman y pierden elasticidad, haciéndose más fácilmente susceptibles a infecciones. También ha quedado muy claro que el arsénico es neuropático, o sea, provoca males neurológicos tanto a nivel cerebral, sobre todo en niños, pero también a nivel de piernas, de
de lo que llamamos sistema nervioso periférico. También provocan una neuropatía que es característica. Entonces los efectos del arsénico son generales, no nada más en piel. Son los más fáciles de ver los de piel, pero incluso el cáncer de piel no tiene una mortalidad muy alta. En cambio, el cáncer de pulmón, el cáncer hepático, el cáncer de colon, el cáncer de vejiga, tienen una mortalidad más alta. Entonces, lo tenemos que trabajar. En este proyecto que da origen a esta presentación, lo que hemos tratado de hacer es ir trabajando un modelo para la vigilancia epidemiológica en la población con las instituciones que participan. Lo hemos logrado hacer durante el año pasado con la Secretaría de Salud de Coahuila y eso nos permite mayor oportunidad de hacerlo patente y sobre todo lo que ahora se llama visibilizar el problema, sobre todo visibilizarlo a nivel presupuestal, porque mientras los casos los detectamos los investigadores y publicamos esos resultados, pues todos esos casos entran al terreno académico y permiten demostrar hipótesis, validar algunos procedimientos analíticos, en fin, desde el punto de vista académico ha habido un desarrollo importante. Instituciones como el CINVESTAB, como la Universidad Juárez de Durango, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UNAM, la Universidad Autónoma de Chihuahua, hemos desarrollado académicamente nuestros grupos con estos estudios. Sin embargo, desde el punto de vista oficial, no se tiene una idea de cuál es el impacto sobre la población, no se había estudiado y por lo tanto, a la hora de hacer los presupuestos de la Secretaría de Salud, no aparecía. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Salud no tenía casos de acuerdo a su normativa de que había arsenicismo en la región. Todo lo que intentamos, y creo que lo logramos con éxito el año pasado, fue basados en la estructura de salud, en las clínicas rurales, en las clínicas suburbanas, empezar a hacer un monitoreo de arsénico en orina como biomarcador de exposición. También empezamos, aquí sí no hemos tenido todo el éxito que aquí, más bien no hemos tenido éxito con otros grupos sociales de empujar una medición confiable del agua que se extrae del subsuelo. Ha habido una resistencia muy grande para poder primero instalar medidores, aunque sean volumétricos. El problema de los medidores volumétricos es que a los 5 o 10 días los destruyen. Entonces, hemos propuesto el proponer mediciones telemétricas que se pueden hacer de dos formas. Instalando un medidor también volumétrico que dé la lectura a través de satélite de cuánto se extrae de agua en cada uno de estos pozos. Eso implica telefonía celular, satelital. O la otra es medir también
en forma telemétrica el consumo de energía eléctrica, porque sabiendo la profundidad del pozo y la energía que se estima para sacar el agua, podemos calcular el volumen en una forma bastante confiable. Sin embargo, aquí sí ha habido una gran resistencia, sobre todo de los agricultores particulares. ¿Por qué? Porque ya su sistema de producción está adaptado a la extracción ilegal de agua que por arriba de los niveles de concesión o de la concesión que tienen autorizada. Eso es algo que todavía se tiene que gestionar y trabajar más para que se logre. Pero sería la única forma de poder ajustar a que hubiera un ahorro de agua desde el punto de vista del acuífero y tuviéramos control y que las extracciones se ajustaran al nivel concesionado. Eso permitiría, estimamos, tener más o menos puntos de equilibrio. No se lograría la recarga del acuífero, pero estaríamos más cerca del punto de equilibrio entre la recarga y la extracción, ¿verdad? Sobre todo es este nivel de extracción de 440 millones de metros cúbicos, lo podríamos no extraer y entonces llegar a un punto de mayor equilibrio con, o sea, ya nomás sería 534 contra 647. Esa sería la meta desde el punto de vista de gestión que tendríamos que ajustarnos si queremos que este acuífero se mantenga. Otra opción que se ha hablado es lo que se llama el caudal ecológico de los ríos. O sea que el río, permitir que el río siga llevando agua para que alimente ecológicamente al acuífero. Y eso permitiría, claro, en un mediano o largo plazo, serían varios decenios, esto pudiera impactar positivamente una mayor recarga del acuífero. Eso nada más lo hemos logrado cuando tenemos años de una lluvia muy extraordinaria y que tenemos que vaciar las presas. Entonces es eso, no vaciarlas, sino extraer agua de las presas y esta agua que se extrae se ha logrado que se permita el paso a través del riego. Pero eso pensamos que debería ser una política pública que se debe enfatizar. La otra, y que es lo que casi siempre más les gusta a los agricultores, es aumentar la eficiencia tanto en el manejo de aguas superficiales y en también tecnificar los cultivos. Eso les gusta a los agricultores porque generalmente hay un financiamiento blando para ese tipo de técnicas. Sin embargo, el reto principal es, sabemos que se va a ahorrar agua, aquí el problema es controlar y supervisar que no se amplíe la superficie de cultivo, porque si no, entonces no le estamos quitando presión al acuífero y seguimos, sí se va a obtener más riqueza, pero no se logra el conservar y ahorrar agua. A final de cuentas, esa agua la utilizaríamos de la misma manera. Lo que hablábamos de proteger nuestros humedales, los humedales dan un gran servicio ambiental
a la región. Usar cultivos de menor demanda de agua. Esto se requiere una mayor insistencia y supervisión por parte de las autoridades, porque este cultivo que está aquí bien bonito es alfalfa. Y la alfalfa, para poderla crecer y usar y hacer varios cortes al año, necesita riegos donde haga de cuenta que le tienen que poner aquí entre 10 a 17 metros de agua a lo largo del año. O sea, es una gran cantidad de agua lo que se tiene que utilizar. Estos otros cultivos demandan menos agua, aunque son más complicados de trabajar desde el punto de vista de forraje. Pero bueno, ahorrar agua va a representar un costo en otro lado. En el agua urbana también tenemos un problema. Aunque el agua urbana representa más o menos como un 8 a 10% de luz del consumo de agua de toda la región del acuífero, el problema es que sí tenemos tuberías muy viejas que surten a las ciudades y tienen muchas fugas porque son tuberías viejas. Lo, lo recomendable, lo indicado es renovar estas tuberías y sistemas de distribución obsoleta, porque actualmente estamos perdiendo el 50% del agua que se manda por las tuberías. Es un problema de casi todo el país, pero bueno, hay problemas desde el punto de vista regional. Casi el 50% del agua que en las ciudades de Torreón y Gómez Palacio y Lerdo se está perdiendo por las tuberías que no se han renovado. También el drenaje sanitario tiene varios problemas que repercuten en que no podemos reciclar todo el agua. Sí hay un reciclado del agua, pero no es el suficiente para poder hablar de que tenemos un sistema que realmente mejore el acceso y disponibilidad de agua en otros usos. Eso también, el tener un sistema de drenaje mal diseñado hace que no podamos hacer grandes sistemas de reuso y tratamiento de agua para la agricultura. Sí se usa agua residual para la agricultura, pero la mayor parte de esta agua es agua prácticamente negra que se usa. Da buenos resultados, pero eso trae otros problemas en sanidad, en sanidad vegetal desde el punto de vista de salud pública. Esto lo hemos platicado varias veces en el nodo de crisis hídrica y el problema es de que las partes, o sea, con agua nada más tiene la función de dar agua en bloque, pero la parte de conducir el agua hasta las casas y además de que la calidad del agua sea normativamente limpia, recae en los sistemas municipales de aguas. Y el problema es que los sistemas municipales de agua siempre están trabajando con déficit financiero, o sea, con números rojos. Entonces, como dice el dicho, pues al perro más flaco es el que se le cargan las pulgas. Los sistemas en el diseño actual
de la gestión del agua, los sistemas operadores no tienen los recursos para poder cumplir con la normatividad vigente. Necesitan más apoyo, más recurso económico, también mucho más supervisión. Y eso quiere decir que los organismos supervisores también tienen que aumentar su eficiencia normativa y de supervisión. ¿De quién me refiero? Pues me refiero a Conagua, pero sobre todo a Secretaría de Salud. Secretaría de Salud prácticamente no tiene una infraestructura para supervisar calidad de aguas. El que produce el agua es el que tiene que autosupervisarse y eso pues crea muchos conflictos. Promover la nueva cultura de agua y una cultura de agua que no sea nada más para la población urbana, porque casi siempre a nivel oficial cuando hablamos de promover la nueva cultura del agua o una cultura de agua, pues nos referimos a que la gente cierre la llave del lavabo, se le ponga ladrillos al tanque del depósito del excusado, que cierre las goteras, lo cual sí es muy valioso, sí se pierde agua por ahí, pero el principal problema en el uso del agua es en que no se está usando sobre todo el agua agrícola y agropecuaria con eficiencia y con una cultura hídrica, hidráulica, para ahorrar agua. Generalmente se van por las medidas más baratas, las que menos inversión requieren. Un gran reto que tenemos con el agua es la crisis climática, que ya creo que casi todos sabemos de qué se trata, y esto lo que va a provocar es más sequías donde había sequía o lluvias más abundantes en donde de por sí ya había problemas de inundaciones. Entonces, es algo que tenemos que atender. Por ejemplo, en la laguna se ha creado este año, ya empezó a usarse todo un sistema de tratamiento del agua del río Nazas para surtir de agua a la población. El problema es que llevamos prácticamente 3 años en sequía. Aunque esta semana llovió, pero en términos globales seguimos en sequía. Y esto va a crear conflictos sociales entre las poblaciones urbanas y los usuarios agrícolas. Ya se está dando, todavía en una manera no muy intensa, pero si no contemplamos una serie de políticas para manejar los efectos del cambio climático, se van a generar muchos conflictos sociales. Y aquí termino mi presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Sí, es una temática muy importante que desde hace muchos años pues ha tenido pues un impacto muy importante en la población, pero muchas veces la población no está informada al respecto. O sea, usted nos comenta acerca de de la comarca lagunera y de toda la zona que ha sido la razón de estudio durante estos años, pero ¿cómo considera que estamos en esa situación a nivel nacional o a nivel en México? ¿Cree que es muy similar o que hay otros problemas que deberían atenderse? Mira, yo creo, así empecé mi plática, que lo que les iba a hablar era el caso de la laguna, pero es un caso que se reproduce en casi todos lados. Por ejemplo, en el desierto chihuahuense, nosotros con la doctora del Razo ahí en el Sinvestar trabajamos y colaboramos para estudiar con la Universidad Autónoma de Chihuahua la parte del desierto chihuahuense que está en Chihuahua. El escenario es muy similar.
sobre todo en algunos valles donde hay agricultura intensiva. En áreas de Sonora, en áreas de San Luis Potosí, en áreas de Zacatecas, ocurre un escenario muy similar. En general, del centro del país hacia, estamos hablando del centro, estamos hablando de cerca de San Luis, Querétaro, hacia el norte, hay un gran estrés hídrico de diversas características. Y tenemos el caso contrario en el área sur y sureste del país, donde cada año hay inundaciones, hay problemas de desfogues de ríos, donde se desbordan los ríos y creo que también es dado por el cambio climático. Entonces, se tiene que trabajar en políticas y una de las cosas que preocupan es que desde hace por lo menos 5 años, incluso ya la Suprema Corte lanzó un ultimátum a la Cámara de Diputados para que sacara la Ley General de Aguas actualizada y no sale. Y entonces eso crea una serie de vacíos normativos y regulatorios que a final de cuentas permiten que se reproduzcan estos escenarios a nivel de todo el país. Sobre todo en el norte, la tendencia general de los agricultores privados es a usar el agua como si fuera un recurso extractivo, o sea, como si fuera minería. O sea, se extrae el recurso hasta que se acaba. Y eso es algo que definitivamente no es bueno ni sano para las poblaciones. Sí, sí, comprendo. Hace muchos años que se tiene como en la mira, pero ha habido pues mucha indiferencia, principalmente no solo de las autoridades, sino de la comunidad en general, ¿no? Pero muchas veces por la falta de información. Entonces, con base en todo esto, ¿usted considera que es importante pues dar esta información a toda la población en general? ¿O cuál es el punto clave como para resolver este tipo de problemáticas o abordarlas desde el punto pues comunitario? Mira, yo creo que se necesita un trabajo multidisciplinario. Normalmente hay que pasar esta información a la población, pero se necesita mandar en una forma efectiva. Eh, Generalmente estos son malas noticias. Entonces, comunicarlo a la población tiene su gracia, que es lo que se llama comunicación de riesgos. Y se tiene que hacer de una forma muy responsable. Generalmente cuando sale de esta información genera o desánimo o genera mucha sensación de agravio y esto genera movilizaciones sociales. Entonces, es algo que también se tiene que hacer desde el punto de vista de políticas públicas, cómo comunicar esta información de una manera que permita encauzarlo. El problema aquí es de que el resolverlo requiere dinero. O sea, vivir en un ambiente limpio requiere dinero. Y se tiene que hacer toda una estrategia para poder vivir en un ambiente limpio, en un ambiente con recursos renovables, sostenibles, pero se tiene que invertir.
Entonces eso es algo que se necesita que la comunidad, las personas reclamen. Yo a veces veo que una de las grandes virtudes del pueblo mexicano, que es la resiliencia, en estos casos es un perjuicio, porque sí aguantamos mucho los mexicanos, tenemos poca cultura de la queja, tenemos poca cultura de la demanda. En parte también porque meter quejas y meter demandas es muy complicado, pero si no se hace, no se va a resolver. O sea, los sistemas de gobierno, y no hablo nada más de México, en todos lados, tienden a la inercia. Entonces, si no hay algo que los mueva, entonces los científicos tenemos que hacer nuestro trabajo de generar información, comunicarla, pero también se necesitan gentes que sepan conducir procesos sociales. Los científicos no tenemos esa formación, ni tampoco somos buenos comunicadores. O alarmamos mucho o comunicamos mal, o no nos entiende la gente. Entonces sí es algo que se tiene que hacer en una forma multi y transdisciplinaria. Necesitamos asociarnos los científicos con sociólogos, con comunicadores, con abogados, porque muchas de estas cosas los privados no van a quererlas hacer porque dejan de ganar dinero a menos que el Estado los obligue. Entonces es un panorama complejo, pero afortunadamente este nodo de crisis agroalimentaria y el trabajar escenarios endémicos con un enfoque más holístico es una opción para poderlo trabajar. Sí, muchas gracias, doctor Gonzalo. Es probable que más adelante pues surjan muchas inquietudes. Ya veremos en las personas que compartan sus comentarios y nos estén haciendo llegar eso y vamos a resolver en siguientes episodios en ese sentido. Y aprovechando su último comentario, pues los invitamos a la red de especies, principalmente al nodo sistemas agroalimentarios, en el cual estamos pues intentando esta última parte que menciona el doctor Gonzalo, dar a conocer esta información a la población en general, que la verdad es que son un gran apoyo cuando se trata de este tipo de movilizaciones y resolver problemas. La parte de la ciencia es un factor muy importante, pero necesitamos este trabajo multidisciplinario y no solamente en el área científica, sino también de personas, líderes sociales y personas que han dedicado pues parte de su vida a este tipo de situaciones y resolver problemáticas para mejorar la calidad de la población en general, ¿no? En este caso, pues la disponibilidad y calidad del agua. Tendremos al doctor Gonzalo en próximos episodios, esperando contar con su participación para este tipo de temáticas. En esta ocasión, pues agradecemos mucho su participación y vamos a dar por terminado este episodio. Nos vemos en un próximo, si no recordarles suscribirse, darle me gusta, compartir, comentar sus inquietudes y calificar el programa. Esto para nosotros estar generando más información con base en la información que ustedes requieren o que sea más de su interés para dar a conocer pues estas problemáticas. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Eduardo Rojas y esto es Nodo Sistemas Agroalimentarios. Excelente día. Gracias.